Buenos días. Hoy vamos a abordar el tema de máximos y mínimos y los multiplicadores de Lagrange. Pero antes de empezar, yo le voy a pedir el favor a esta... ¿Quién fue la que me sacó de pantalla la semana pasada? Heidi. ¿No ha llegado? Heidi, ¿me puede sacar de pantalla hoy también, por favor? ¿Dónde está Heidi? Hola Heidi. Hoy no le vi el gorrito. Pero ¿usted me puede sacar de pantalla, por favor, de nuevo? Ya está civilizando. Muchas gracias, Heidi. Usted es muy amable. Bien. Ya les mandé los exámenes parciales y los trabajos calificados. Me llamó mucho la atención algunos exámenes. Bueno, después lo conversaremos. Marco está por ahí. No, yo no he llegado. Bueno, listo. Entonces yo supongo que les está llegando en el transcurso de la semana. Los entregué el jueves. ¿O ya les llegó? No. Creo que en el transcurso de la próxima semana les está llegando. Bien, entonces vamos de una vez al tema. Le voy a pedir a favor a Jaime que nos ponga por aquí el computador. Entonces les decía, bueno, como este fue un tema que ustedes debieron haber estudiado durante la semana, porque en eso habíamos quedado la semana anterior. Entonces, como les decía hace un momento, el tema que vamos a abordar es máximos y mínimos y los multiplicadores de Lagrange. Bien, ahora el concepto de máximos y mínimos con estas funciones de varias variables es idéntico al que nosotros habíamos visto en cursos anteriores de cálculo de funciones de variable real. Entonces, vamos a definir lo que es un máximo y un mínimo local y un máximo y un mínimo absoluto. Nosotros vemos en esta gráfica que hay en el tablero que hay por lo menos dos puntos, por ejemplo este y este de la gráfica, que son mayores que unos valores próximos, ¿cierto? Unos valores cercanos. Y tenemos por acá unos valores de la función que son menores que unos valores cercanos. Si nosotros tenemos un f de AB tal que esto es mayor o igual que los f de xy próximos, entonces decimos que eso es un máximo local. Si por ejemplo nosotros vemos este punto, miren que este punto acá, este f de AB es mayor que unos f de x próximos a él. Y nosotros tenemos también por acá este otro punto de la gráfica que es mayor que algunos valores próximos a él. Entonces esto se cumple en un disco, si esto se cumple en un disco de centro AB, entonces decimos que eso es un máximo relativo. Nosotros tenemos por acá un máximo relativo y un máximo relativo. Ahora, también tenemos unos f de A. También tenemos que si un f de AB es menor o igual que unos f de xy próximos a él, entonces se dice que es un mínimo relativo. Tenemos por acá un mínimo, por acá un mínimo relativo. Ahora, cuando esto se cumple para todos los xy del dominio de la función, entonces decimos que es un máximo absoluto y que es un mínimo absoluto. Entonces en este caso, por ejemplo, este punto, ¿cierto? Este es un máximo absoluto. ¿Cierto? Miren que este es mayor que cualquier f de xy
dentro del dominio de esta función. Como este otro punto por acá es un máximo relativo. Sí, este es mayor que unos f de x, y próximos a él, pero no es mayor que todos los f de x, y en el dominio de la función. Lo mismo podemos decir para estos mínimos. Por acá tenemos un mínimo absoluto. Y tenemos por acá un mínimo relativo. ¿Listo? Ahora, si f tiene un máximo relativo o tiene un mínimo relativo en AB, entonces las derivadas parciales de primer orden existen allí. Si existen allí, entonces existen allí y son iguales a 0. Entonces, para nosotros encontrar estos máximos y estos mínimos, tenemos que considerar las primeras derivadas parciales de las funciones. ¿Listo? Entonces, si f tiene un máximo relativo o un mínimo relativo, en AB, y las derivadas parciales de primer orden existen allí, entonces la derivada parcial respecto a x evaluada en AB es igual a 0, y la derivada parcial respecto a y evaluadas en AB también son iguales a 0. También es igual a 0, perdón. Vamos con un ejemplo de una vez. Vamos a determinar los valeros máximos y mínimos de, ¿cierto? Entonces, de la función f de x, y igual a x2 menos 2x más y2 cuartos. Listo. Entonces nosotros vamos a encontrar los máximos y mínimos, ¿cierto? Máximos y mínimos locales. Entonces, primero nosotros debemos hallar la primera derivada respecto a x, la primera derivada respecto a x y la primera derivada respecto a y. Las igualamos a 0 y encontramos esos pares ordenados. Miren que el procedimiento es idéntico a como lo hacíamos en otros cursos de cálculo, ¿cierto? Entonces, la derivada de f respecto a x es igual a 2x menos 2. Y la derivada parcial respecto a y es igual a y medios. Ahora, para hallar esos AB, entonces hacemos f de x igual a la derivada respecto a x igual a 0. Entonces tendríamos 2x igual a 0, perdón, 2x
menos 2 igual a 0. Y hacemos y medios igual a 0, que es la derivada respecto a y. Ahora despejamos x de acá. Ya tenemos que x es igual a ¿qué? A 1. X es 1 y por este lado y es igual a 0. Es decir, que el par ordenado 1, 0 nos da un valor crítico de la función. Puede ser un máximo o un mínimo. Ahora, vamos a ver si este punto es un máximo o un mínimo. Para eso, ¿qué hacemos? Entonces evaluamos la función en este punto. Ahora, uno podría evaluar la función y tomar otros valores, pero aquí vamos a proceder de otra forma, para hacer un análisis un poquito más completo. Vamos a completar aquí un trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción de términos y factoricemos para que analicemos esta función. Entonces, si nosotros cogemos f de xy igual a... Bueno, antes de eso evaluémoslo en este punto, ¿cierto? Para que encontremos cuál es ese f de x. Entonces esto tendría, este es x, este y, tendríamos 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 0, ¿cierto? Más 0, 0 cuartos. Esto es igual a ¿cuánto? A 1, a menos 1. Bueno, este es f evaluado en 1, 2. 1, 0. 1, 0, gracias. Listo. Nos dio que f de 1, 0 es menos 1. Ahora, ¿este será un máximo o será un mínimo? Para saber si es un máximo o un mínimo, vamos a hacerle ahora sí el procedimiento que les dije hace un momento de esta función. Entonces nosotros tenemos f de xy es igual a x2 menos 2x más y2 cuartos. Esa fue la función que nos dieron inicialmente, ¿verdad? Entonces vamos a completar este trinomio cuadrado por adición y sustracción de términos. Vamos a sumar 1 y también restamos 1 para que no nos cambie la función. O sea que este f de xy es igual, esto es x menos 1 al cuadrado más y2 sobre 4 y2 sobre 4 menos 1. Ahora, si ustedes se fijan bien, esta expresión que nosotros tenemos acá, no importa qué valores tome x, no importa qué valores tome y, esto siempre va a ser 0 o va a ser positivo, ¿cierto? Porque está al cuadrado. Entonces, en el caso peor que se puede presentar es que sean ceros. Si son ceros, por ejemplo, si x menos 1 nos da 0, es decir, en x igual 1 y en y igual 0, esto nos da menos 1, ¿cierto? Pero cualquier otro valor, esto nos va a dar, esto va a ser mayor que menos 1. O sea que esta función, todos los valores de esta función son mayores o iguales a menos 1. Entonces fíjense que este menos 1 es menor o igual que cualquier otro valor de la función. Como es menor o igual, entonces este es un mínimo. Sí. Este es un mínimo. Entonces 1, 0 nos proporciona un mínimo. Bueno, en este caso es un mínimo absoluto, ¿cierto? Que es menos 1. Listo. Menos 1. Todo de tener el remoto apagado. Vamos con otro ejemplo. ¿Alguna pregunta con este?
Vamos a hacer lo propio para f de x, y. Bueno, se los voy a dejar ahí para que lo trabajen un momentico. Eh, 1 menos x2 menos y2. Trabájenlo ahí un momentico entonces y ya lo resolvemos. Bueno, entonces nosotros tenemos que la derivada respecto a x, eso es menos 2x. Sí. Y la derivada respecto a y es menos 2y. Si nosotros igualamos a 0, entonces nos da que x es 0 y y es 0. O sea que el punto 0, 0 nos proporciona un máximo o un mínimo. Ahora, este será un máximo o un mínimo. Vamos a mirar. Entonces evaluemos la función. Vamos a evaluar la función en 0, 0. En este caso tendríamos 1 menos x2, o sea 0 al cuadrado, menos 0 cuadrado. Esto nos da 1. Sí. O sea que f de 0, 0 es 1. Y de nuevo la pregunta, ¿esto será un máximo o un mínimo? Entonces analicemos esta función. Miren, ocurre exactamente lo mismo que en el anterior. Como tenemos x cuadrado y y cuadrado, pues el valor máximo de la función va a ser cuando x y y sean 0. ¿Cierto? Cuando son 0 nos da 1. Si x y y toma un valor distinto de 0, entonces esto nos va a dar menos que 1. Por lo tanto, esta función siempre será menor o igual a 1. Entonces, ¿qué es este f de 0, 0 igual a 1? Máximo. Esto es un máximo. ¿Listo? Esto es un máximo. Bien, por aquí tengo la gráfica de esta función. Es esta. Ah, perdón, es que esta es para x1 más x2 más y2, ¿cierto?
Entonces aquí habríamos encontrado un mínimo. Entonces ese que encontramos es un máximo, sería esta misma, pero invertida, ¿verdad? Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. En 1. ¿Cierto? Entonces encontraríamos un máximo. Bien, ahora vamos a analizar un último ejemplo. Pero ese lo vamos a analizar aquí. Vamos a analizarlo aquí. Tenemos este f de xy igual a y2 menos x2. Entonces nosotros encontramos la derivada respecto a x es igual a menos 2x y la derivada respecto a y que es igual a 2y. Si igualamos a 0, esto nos queda que x es igual a 0 y también que y es igual a 0. Es decir, que 0, 0 nos proporciona un número crítico. Ahora bien, pero entonces vamos a analizar si este punto es un máximo o un mínimo. ¿Cierto? Entonces recuerden ustedes que si es un máximo o un mínimo, es un máximo o un mínimo local. Es decir, que él es, si fuera un máximo, entonces es mayor, la función evaluada en este punto es mayor que unos puntos próximos a 0, 0. ¿Cierto? Entonces fíjense ustedes que si nosotros tomáramos y igual a 0, ¿cierto?, y un x próximo a 0 en ese disco del que estuvimos hablando hace un rato, entonces ¿cómo nos quedaría la función cuando y es igual a 0? Si y fuera igual a 0, que nos estaríamos desplazando entonces por el eje x, ¿cierto? Y igual a 0 nos estaríamos desplazando por el eje x, entonces esto quedaría f de x, 0 es igual a ¿qué? Lo de aquí sería 0 cuadrado menos x2, sería igual a menos x2. Y ahora, si x fuera igual a 0, entonces tendríamos, evaluando la función sobre el eje y, es decir, cuando x es igual a 0, tendríamos que esos f de 0, y, va a ser igual a y2. Sí. Entonces fíjense ustedes que en valores próximos a 0, 0, la función toma valores negativos y toma valores positivos, ¿cierto? Valores en puntos próximos a 0, 0. En ese caso entonces nosotros no podemos concluir si ese punto es un máximo o un mínimo. Es decir, es un número crítico, pero no podemos determinar si es un máximo o es un mínimo. En este caso, entonces, este punto, ¿cierto?, el disco con centro en 0, 0, que contiene valores positivos y negativos, ¿cierto?, entonces no nos proporciona pues ninguna información ese punto. Entonces no se puede decir que es un máximo o un mínimo. Este punto 0, 0 en este caso se llama punto de silla. Punto de silla. Y no nos puede entonces presentar la información de la que estamos hablando. Miremos la gráfica de este punto. Perdón, la gráfica de esta función es esta. Este es 0, 0. Fíjense ustedes que si nosotros nos desplazamos, bueno, esta es la función f de xy,
igual a y2 menos x2. Lo que les decía, si nosotros tomamos valores próximos a ceros, la función toma valores negativos, ¿cierto? Bueno, es cuando nos desplazamos sobre el eje X, ¿cierto? Y si nos desplazamos sobre el eje Y, toma valores positivos. Son estos, toma valores positivos. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es un máximo o un mínimo local? Es un número crítico, pero no nos proporciona ninguna información de que sea un máximo o un mínimo local. Entonces, luego este punto se llama punto de silla, que es 0, 0. Listo. Ahora bien, vamos a analizar unos criterios. Perdón. Y ya acabó Liz. Profe, no se quita la gráfica todavía. ¿Qué le está haciendo? No, recuerden ustedes que estos videos quedan grabados y Jaime muy amablemente nos los sube a Zona Audio@. Entonces, Listo, profe. Ya lo hice. si se atrasa Jaime, de ahí los pueden mirar. Bueno, vamos a mirar entonces los criterios para máximos y mínimos, ¿cierto? Bien, entonces, supongamos que las segundas derivadas parciales de f existen, ¿cierto? Y que son continuas en un disco con centro en AB, ¿cierto? Y supongamos que f de x evaluado en AB es igual a 0 y que f, la derivada respecto a y evaluada en AB, también es igual a 0. Es decir, que AB es un número crítico y también CAD, que también es igual a D evaluada en AB, vamos a definir, es igual a la segunda derivada respecto a X evaluada en AB por la segunda derivada respecto a Y evaluada en AB menos la derivada respecto a X respecto a Y también evaluada en AB al cuadrado. Vamos a definir D así. Entonces, si, tres cositas, si D evaluada en AB es mayor que 0 y la segunda derivada respecto a X evaluada en AB también es mayor que 0, entonces F evaluada en AB es un mínimo relativo. Ahora bien, si D es mayor que 0 y la segunda derivada respecto a X evaluada en AB es menor que 0, entonces F evaluada en AB es un máximo relativo. C. Si D es menor que 0, entonces
f de AB no es ni un máximo ni un mínimo relativo. No es ni un máximo ni un mínimo relativo. Es decir, que si D, esto quiere decir que si D es menor que 0, entonces el punto AB es el punto de silla. Vamos a decir que se llama punto de silla. Bien, ahora si D es igual a 0, entonces la prueba no proporciona ninguna información. Listo. Bien, entonces, es decir, para que sea un máximo o un mínimo, entonces se debe cumplir que D sea mayor que 0 y luego analizamos la segunda derivada respecto a X. Si es mayor que 0, entonces nos da un mínimo relativo y si es menor es un máximo relativo. Listo. Vamos a explicar esto con un ejemplo. Determinemos los extremos de esta función. Entonces es la función f de xy igual a 3x3 más y2 menos 9x más 4y. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero encontremos D. Recordemos que D es, bueno, antes de encontrar D, encontremos AB, ¿cierto? Pues para eso derivamos respecto a X, y la derivada respecto a X es 9x2 menos 9. Nueve x2 menos 9. Y derivamos respecto a y, y esto va a ser 2y más 4. Sí. Bueno. Igualamos a 0 para encontrar el punto AB. Pues tenemos 9x2 menos 9 igual a 0. Y acá tenemos que factor común, ¿cierto? Y acá tenemos que x2 menos 1 es 0. Si este producto es 0, entonces x2 menos 1 es igual a 0, de donde x2 es igual a 1. Acá tenemos que x es igual a más o menos 1. Sí. ¿Listo? Más o menos 1. Ahora, encontremos el y. Pues tendríamos que 2y más 4 es igual a 0. Tenemos entonces que y es igual a menos 1 medio. ¿A qué? A menos 2. Sí. Sí.
a menos 2. Bien, entonces los números críticos, los puntos críticos son, entonces, puntos críticos son 1, menos 2 y menos 1, menos 2. Ahora vamos a determinar si estos son máximos o mínimos. Listo, son números críticos. Para eso encontremos entonces la segunda derivada respecto a x. La segunda derivada respecto a x es igual, bueno, la segunda derivada es la derivada de la derivada, ¿cierto? Sería 18x. Profe, trató un menos 2, profe. Profe, es menos 2. Es menos 2, gracias. Aquí, ¿cierto? Sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Y la segunda derivada respecto a y. La segunda derivada respecto a y será 2. ¿Qué más nos falta para hallar d? Palabra C. Miren que d, ¿cómo definimos d? D lo definimos como la segunda derivada evaluada. Este es d. La segunda derivada de x evaluada en AB, la segunda derivada respecto a y, evaluada en AB, menos la derivada respecto a x respecto a y de AB al cuadrado. Entonces, ¿cómo hallo la segunda derivada respecto a x respecto a y? Derivo la función normalita. Bueno, sería el intervalo, ¿no? ¿Perdón? Sería la derivada de... No sé, una derivada implícita. ¿Me puede hablar más fuerte que no le escuché, por favor, y disculpe? No sé qué es una derivada implícita. No, esa es la derivada... No. La derivada respecto a x respecto a y, va a ser por acá. Es la derivada de la función respecto a x, y que esto nos da otra función. Y esta función luego la derivamos respecto a y. Pero nosotros también podríamos hallar la primera derivada respecto a y y luego derivar respecto a x. Entonces, para hallar esta derivada respecto a x respecto a y, lo que hacemos es lo siguiente. O bien derivamos esta función respecto a y, o derivamos esta respecto a x. Y eso nos va a dar lo mismo. Entonces, ¿cuál de las dos? La primera, listo. Derivada respecto a x respecto a y es igual. Entonces, derivar esta respecto a y. ¿Cuál es la derivada de esta función respecto a y? ¿Eso nos da 0 o no? Sí. Sí. Miren que nos daría lo mismo si derivamos esta respecto a x. También nos da 0. Bueno, nos da 0. Listo. Entonces, D, vamos a evaluar D. Primero tenemos que evaluar en los dos puntos, ¿cierto? En estos dos puntos críticos que nos dieron. Vamos a evaluarla inicialmente en 1 menos 2. Entonces sería la segunda derivada respecto a x evaluada en este punto. Entonces eso nos daría ¿cuánto? 18 por 1. ¿Ustedes lo tienen ahí a la mano de? Sí. Por. Es que este silencio me
me deja a mí traumado. Vean, recuerden que D evaluado en AB es igual a la segunda derivada respecto a X evaluada en AB por la segunda derivada respecto a Y evaluada en AB menos la derivada respecto a X respecto a Y evaluada en AB elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ese D evaluado en 1 menos 2 es igual a la segunda derivada respecto a X evaluada en AB. Vamos a evaluar primero en este punto. Entonces, la segunda derivada es 18X. Entonces, esto nos daría 18 por 1, ¿cierto? Sí. 18 por 1. Por la segunda derivada respecto a Y evaluada aquí mismo en 1 menos 2. La segunda derivada es constante respecto a Y, o sea que eso es 2. Sí. Menos 0 al cuadrado. Esta derivada es 0, menos 0 al cuadrado. Entonces, D evaluado en 1 menos 2 es igual a ¿cuánto? Esto nos da 36. O sea que este punto 1 menos 2 nos proporciona un máximo o un mínimo. Porque recuerden ustedes que para hacer un máximo o un mínimo D debe ser mayor que 0. Y en este caso nos dio 36. 36 es mayor que 0. O sea que ese punto 1 menos 2 nos proporciona un máximo o un mínimo. ¿Listo? Ahora vamos a encontrar si es un máximo o un mínimo. Y para saber si es un máximo o un mínimo, entonces lo que tenemos que hacer es analizar la segunda derivada respecto a X evaluada en ese punto. La segunda derivada respecto a X evaluada en ese punto, ¿cuánto nos dio? 18. Esto nos da 18 por 1, que es igual a 18. O sea que esa segunda derivada evaluada en 1 menos 2, que es 18, nos dio mayor que 0. Entonces, ¿qué nos proporciona ese punto? Entonces, fíjense, en ese punto D es mayor que 0. Y la segunda derivada respecto a X también es mayor que 0. Mínimo relativo. En ese caso nos proporciona, haríamos acá, un mínimo relativo. Entonces, en 1 menos 2, nos proporciona un mínimo relativo. ¿Listo? Ahora encontremos ese mínimo relativo. Entonces, para encontrar ese mínimo relativo, evaluamos la función en 1 menos 2. ¿Qué les recuerdo que la función es? 3x3. La función es 3x3 más y2 menos 9x más 4y, es esta, ¿verdad? Esa es la función del ejemplo. Listo, entonces evaluémoslo en el punto. Entonces sería 3 por 1 al cubo más menos 2 al cuadrado menos 9 por 1 más 4 por menos 2. Esto nos da 3 más 4 menos 9 menos 8. Esto nos da menos 17 más 7, esto nos da menos 10. Sí. Listo, este sería el mínimo relativo. Bueno, hemos analizado el asunto en un punto.
en el punto 1, menos 2. Pero recuerden que en este ejemplo habíamos encontrado dos puntos críticos. 1, menos 2, que ya lo analizamos, que vimos que nos proporciona un mínimo relativo. Y el otro punto es menos 1, menos 2. ¿Listo? Entonces evaluemos de ahí. Ahora analicemos menos 1, menos 2. Entonces D evaluada en menos 1, menos 2 nos da 18 por menos 1, ¿cierto? Que es la segunda derivada respecto a X evaluada en ese punto. Por 2, que es la segunda derivada respecto a Y. Por 2, menos 0 al cuadrado, que es la derivada respecto a X respecto a Y elevada al cuadrado. ¿Esto cuánto nos da? Nos da menos 36. Es decir, que en este caso D es menor que 0. Luego, por los criterios, entonces podemos concluir que ese punto es un punto de silla. Es decir, no nos proporciona ni un máximo ni un mínimo. Bien. Vamos como otro ejemplo de máximos y mínimos y que nos va a servir como abrebocas para trabajar los multiplicadores de Lagrange. El problema es el siguiente. Una caja rectangular, o el ejemplo es el siguiente. Una caja rectangular sin tapa se fabrica con 12 metros cuadrados de material. En este caso es cartón. Calculemos el volumen máximo de la caja. Listo. Entonces, como tenemos una caja, supongamos que la caja es esta. Vamos a suponer que esta es la caja. Vamos a ver cómo nos va. Y si no, sacamos otras herramientas por allí.
Ahí está la caja. Ustedes allá la hacen. Listo. Entonces esta es una caja de dimensiones, este es en Y, en X y en Z. Listo. El volumen de esta caja es X por Y por Z. Listo, ese es el volumen. Y nos han dicho que esa caja la hemos hecho con 12 metros cúbicos de cartón y la caja es sin tapa. Quiere decir que el área lateral de la caja es 12 metros cuadrados. Es decir, que, a ver, el área, la base es XY. Más, tenemos esta cara y esta otra. O sea, 2 veces XZ. Más 2 veces YZ. Y esto es igual a 12. 12 metros cuadrados. ¿Listo? Entonces nos piden maximizar el volumen. Ahora, fíjense ustedes que a nosotros, este ejemplo difiere de la maximización que hicimos en los ejemplos anteriores, en que ya nos dan una restricción. Nos dice, hombre, maximice esa función que la hemos llamado volumen. Ah, pero eso sí, teniendo en cuenta que X, Y y Z cumplan esta condición. Listo. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente, vamos a despejar Z de aquí. Despejando Z tenemos que Z es igual de acá. Agrupamos estos dos, sacamos factor común. Entonces esto nos quedaría que Z multiplica a 2 que multiplica X más Y. Sí. Bueno, vamos así. Esto es igual a 12 menos XY. Entonces Z es igual a 2. Z es igual a 12 menos XY sobre 2 que multiplica a X más Y. Listo. Ahora este Z vamos a reemplazarlo en el volumen. Bueno, ¿y por qué estamos haciendo esto? Pues recordemos que hemos trabajado con funciones de 2 variables, entonces de pronto para trabajar mejor esto acá. Entonces volumen es igual a XY que multiplica Z. ¿Pero qué es Z? Z es 12 menos XY sobre 2 que multiplica X más Y. Es decir que ese volumen es igual a 12 XY menos X2 Y2 sobre 2 que multiplica X más Y. Ahora sí, para maximizar el volumen, entonces vamos a derivarlo. Vamos a derivar y vamos a encontrar esos XY donde se hace máximo. Listo. Sí. Ese X como Y tampoco, pues no multiplicaría también al denominador. No. ¿Cuál este? Son facilidades. No, recuerden que esto aquí tiene como denominador 1 y multiplicamos numeradores y denominadores entre sí. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a hallar la derivada parcial de B respecto a X. Bueno, podemos utilizar, aquí voy a utilizar esta notación, ¿cierto? También puede ser la misma que hemos utilizado en el transcurso de este encuentro. Entonces esto es un cociente. Entonces la derivada de este cociente será 2 que multiplica X más Y por 12Y menos 2 XY2, ¿cierto? Menos 12 XY menos X2Y2 por 2 sobre
4 que multiplica y queda x más y al cuadrado. Estoy derivando este cociente. Ustedes sí recuerdan cómo se deriva el cociente, ¿cierto? Bueno. Entonces vamos a procesar esto. Entonces la derivada parcial del volumen respecto a x es igual. Entonces, bueno, aquí miren que este 2 está multiplicando acá y acá. Hay otro 2 multiplicando. Cancelemos este 2. Y sacamos factor común con un 2 de acá. Esto va a quedar sobre 2. Entonces esto sería 12xy menos 2 x2y2 más 12y2 menos 2xy3 menos 12xy más x2y2 sobre 2 que multiplica a x más y al cuadrado. Ahora nosotros aquí esta derivada, segunda derivada parcial, pero esta derivada parcial respecto a x va a ser igual. Aquí simplifiquemos, este 12xy lo podemos cancelar con este menos 12xy. Listo. Y tenemos aquí x2y2 con el otro. saquemos factor común y2 a este x2y2, este con este. Entonces vamos a sacar factor común y2. Y2 que multiplica este menos x2y2 más x2y2, eso nos da 1. Y si sacamos factor común, eso nos da menos 1x2. Menos 1x2y2. Y si sacamos factor común y2, esto nos da menos x2. Sí. Menos x2. Y este sería menos 2xy. ¿Cierto? Sí. Más 12. Sobre 2 que multiplica a x más y al cuadrado. Bien, esta es la derivada del volumen respecto a x. Ahora la derivada del volumen respecto a y. Va a ser igual. Entonces tendríamos otra vez 2 x más y que multiplica. Estamos derivando esto respecto a y. Sería 12x menos 2x2y. Menos 12xy menos x2y2 2. por 2. 2. Sí. Sobre 4 que multiplica x más y al cuadrado. Otra vez simplifiquemos. Saquemos mitad. Y nos quedaría que la derivada respecto a y es 12x2 menos 2x3y más 12xy menos 2x2y2 ¿dónde voy? Va aquí, ¿cierto?
menos 12xy más x2y2 sobre 2 que multiplica x más y al cuadrado. Entonces la derivada respecto a y es igual a... Aquí se pueden cancelar cositas también. Por ejemplo, puede cancelar este 12xy con este menos 12xy. Bueno, y tenemos por acá, saquemos factor común x2. Otra vez, miren este acá. Con este. Eso nos da menos x2y2. Sí. Y sacamos factor común x2. x2 que multiplica a menos y2 menos menos 2xy. Más 12. ¿Cierto? Sí. Más 12. Y esto sobre 2 que multiplica x más y al cuadrado. Entonces tenemos la derivada respecto a y y la derivada respecto a x. ¿Listo? Si nosotros esto lo igualamos a 0, para hallar esos números críticos, entonces el que tiene que ser 0 es el numerador, ¿cierto? Quien tiene que ser 0 es el numerador. Claro. Entonces, y el numerador es un producto. En este caso tendríamos entonces que y2 es igual a 0 o esto que hay entre paréntesis es igual a 0. Y en este caso ocurriría lo mismo, que x2 es igual a 0 y esto que hay acá también debe ser igual a 0. Ahora, si nosotros tenemos que x2 es igual a 0 y y2 es igual a 0, entonces nosotros tendríamos que x es igual a 0 y y es igual a 0. Y en este caso, ¿cuánto sería el volumen? Sería 0, ¿cierto? Pero recuerden que el volumen es x, y, z. Ahora, entonces, lo que debe ser 0 es esto. Menos 12, menos x2, menos 2xy más 12 igual a 0. Está sufriendo aquí un... Entonces sería menos x2 menos... ¿Menos qué? Menos 2xy Más 12. más 12 igual a 0. Esto respecto a la derivada, con lo que tiene que ver con la derivada respecto a x. Y la derivada respecto a y tendríamos que menos y2 menos 2xy más 12 igual a 0. Como estas dos cosas son igual a 0, entonces son iguales. Tendríamos pues que menos x2 menos 2xy más 12, que es igual a 0, es igual a menos y2 menos 2xy más 12, que también es igual a 0. Nosotros aquí simplificamos, cancelamos este 12 con este 12 y este menos 2xy con este menos 2xy, y nos queda que menos x2 es igual a menos y2. De acá podemos concluir entonces que x es igual a y. ¿Listo? Y si x es igual a y, entonces reemplacemos y aquí. ¿Podría ser o no? Reemplazamos y aquí. Entonces, al reemplazar y aquí, esto nos quedaría, para que esto nos quede más organizado, sería, bueno, sería menos x2 menos 2 Y 2. x2 también, Sí. porque estamos reemplazando y por x, menos x2 más 12
igual a 0. Entonces acá tenemos que menos 3x2 es igual a menos 12, de donde x2 es igual a 4. Y de acá tenemos entonces que x es igual a más o menos 2. Por las condiciones del problema, pues entonces no tomamos x negativo, ¿cierto? Entonces x sería igual a 2. Y como x es igual a y, entonces y Es igual a 2. también es igual a 2. Entonces x igual 2, y igual 2. Ahora, ¿cuánto es z? Recuerden ustedes que nosotros por allá arriba despejamos z. Sí. Z es igual a ¿qué? ¿Ustedes lo tienen ahí a la mano o subo? Z es igual a 12 menos XY. 12 Menos XY. menos xy, Sobre 2 que multiplica X más Y. que multiplica x más y. Si nosotros reemplazamos, entonces esto nos quedaría que z, nos quedaría que z es 12 menos 2 por 2 sobre 2 que multiplica a 2 más 2. Esto nos daría 8 sobre 8. O sea que z es igual a 1. Entonces quiere decir que el volumen máximo se da en x igual 2, y igual 2 y z igual a 1. Entonces, ¿cuál será el volumen máximo? Recuerden que el volumen es x, y, z. 4 por Esto es igual pues, a 2 por 2 por 1. volumen Esto sería 4. Bueno, ahora sí las unidades, 4 metros cúbicos. Listo. Y este es el volumen máximo de esa caja. Ahorita vamos. Es verdad. Ahorita vamos. Bien, ahora sí, con este ejemplo, podemos comenzar a hablar de los multiplicadores de Lagrange, o el método de Lagrange, ¿cierto? El método de Lagrange. Entonces, el método de Lagrange consiste en maximizar o minimizar funciones cuando nos dan una restricción. Generalmente esa restricción es otra función. Listo. El método de los multiplicadores de Lagrange se llama. Bien, entonces este método consiste en maximizar o minimizar una función general f de xy o xyz, ¿cierto? Puede ser funciones de dos o más variables. Vamos a hacerla para f de xy. Maximizar una función general esta cuando está sujeta a una función g de xy igual a una constante k. ¿Listo? Entonces vamos a ver en qué consisten los multiplicadores de Lagrange. Entonces, si nosotros cogemos una función
y trazamos sus curvas de nivel, por ejemplo, ¿no? Vamos a trazar por aquí un sistema coordenado, por ejemplo este. Bien, entonces supongamos que nosotros a una función trazamos sus curvas de nivel. Supongamos que esta es una curva de nivel. Esta es otra. Curvas de nivel. Y supongamos que esta es para f de xy igual a, no sé, f de xy. Recuerden que eso es igual a un número c, ¿cierto? Entonces, yo no sé, un f de x igual, por ejemplo, a 1, un f de xy igual a 2, etcétera, etcétera. Listo. Y si trazamos la curva de nivel de la restricción g, entonces es una curva, esta curva de nivel, supongamos que es esta, viene por acá, viene por acá. Digamos que esta es la curva de nivel de ese g de x igual acá. ¿Listo? Entonces, este método de los multiplicadores de Lagrange consiste en encontrar el punto, la curva de nivel de ese valor máximo, en que esta curva se toca justo con esa curva de nivel. Es decir, es encontrar ese punto donde esta curva corta justo a una curva de nivel. Entonces, por ejemplo, estas se cortan justo aquí, en este punto. En ese punto la tangente de las dos rectas coinciden, es la misma, ¿cierto? Es la misma. Y si es la misma, entonces ahí, en ese punto, los vectores gradientes son paralelos. Entonces, por ejemplo, el gradiente de esta función g, recuerden que el gradiente siempre va en dirección del máximo cambio. Entonces, el gradiente de esta curva g puede ser este, por ejemplo. Este es el gradiente de g. Y el gradiente de f en ese punto será este. Y esos dos vectores gradientes son paralelos. Y al ser paralelos, entonces tendríamos que el gradiente de f es igual al gradiente de g multiplicado por un real lambda, por un lambda. ¿Listo? Y este lambda se conoce con el nombre de multiplicador de Lagrange. Entonces, en general, nosotros diríamos que el gradiente de la función f de xy es igual a lambda por el gradiente de la función g de xy. Y este lambda se llama multiplicador de Lagrange. Multiplicador de Lagrange. ¿Listo? Bueno, ¿y entonces en qué consiste el método? Pues en encontrar los x, y, z y lambda que satisfacen esa ecuación. En eso consiste el método de Lagrange. ¿Listo? Obvio, esto se cumple para funciones de 2 variables, pero para funciones de 3 variables entonces también tendríamos lo mismo, que ese lambda, el gradiente de f de x, y, z es igual a lambda por el gradiente de g de x, y, z. ¿Listo? Entonces vamos ahora sí con un ejemplo.
Vamos con este, vamos a resolver el ejemplo anterior con este método. ¿Listo? Entonces recuerden que en el ejemplo anterior, el de la caja, nosotros tenemos que el volumen es igual a X por Y por Z. ¿Listo? Y teníamos, esta es la función F, ¿cierto? Y tendríamos la función G, que es una función de X, Y, Z, que es XY más 2XZ más 2YZ, esto igual a 12. Listo. Bien, entonces el gradiente de B. El gradiente de B es... ¿cuál? ¿Cuál es el gradiente de B? Sería YZ, XZ y XY. Recuerden que el gradiente es un vector que es la derivada respecto a X en dirección Y, más la derivada respecto a Y en dirección J, más derivada respecto a Z en dirección K. Y el gradiente de G es que es Y más 2Z X más 2Z y 2X más 2Y. Listo. Ahora bien, recuerden ustedes que el vector gradiente de la función es igual a lambda por el vector gradiente de la restricción. Entonces tendríamos que el gradiente de B, que es YZ, XZ, XY, es igual a lambda, que multiplica a Y más 2Z, X más 2Z y 2X más 2Y. ¿Listo? Y como son dos vectores que son iguales, entonces sus componentes son iguales. Significa entonces que YZ es igual a lambda Y más 2 lambda Z. Tenemos que XZ es igual a lambda X más 2 lambda Z. Y que XY es igual a 2 lambda X más 2 lambda Y. ¿Listo? Entonces fíjense ustedes, tenemos 4 ecuaciones y 4 incógnitas. ¿Cuáles son las 4 ecuaciones? Aquí tenemos esta ecuación 1. ¿Dónde está el ejemplo? Esta es una ecuación que la vamos a considerar. ¿Listo? La restricción. 2, 3 y 4. ¿Y cuáles son las 4 variables? X, Y, Z y lambda. ¿Listo? Entonces vamos a resolver esto. Para resolver esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar esta ecuación por X, esta por Y y esta por Z. Al multiplicar esta ecuación por X tenemos X, Y, Z es igual a lambda XY
más 2 lambda xz. Multiplicando esta otra ecuación por y, nos quedaría que xyz es igual a lambda xy más 2 lambda yz. Y al multiplicar esta ecuación por z nos quedaría que xyz es igual a 2 lambda xz más 2 lambda yz. Entonces esta es la ecuación 2, esta es la ecuación 3 y esta es la ecuación 4. Como estas cosas son iguales, entonces igualemos 2 y 3. Igualando 2 y 3, entonces tendríamos que lambda xy más 2 lambda xz es igual a lambda xy más 2 lambda yz. Entonces aquí podemos simplificar cositas. Por ejemplo, este lambda xy lo podemos cancelar con este. Sí. Se cancela. Y podemos cancelar entonces este 2 con este 2, lambda con lambda y z con z. Entonces nos quedaría que x es igual a y. De igual forma, si nosotros igualamos 3 y 4, entonces tenemos 3 y 4, 3 sería lambda xy más 2 lambda yz igual a 2 lambda xz más 2 lambda yz. Aquí igual se puede cancelar este 2 lambda yz con este 2 lambda yz. Podemos cancelar lambda con lambda y x con x, o sea que nos queda que y es igual a 2z. Sí. Entonces fíjense, si lambda es igual a, si y es igual a 2z y x es igual a y, entonces tenemos también, ¿cierto?, que x es igual a 2z. Sí. Entonces vamos a reemplazar, digamos que este es 5 y este es 6. Vamos a reemplazar 5 y 6 en 1. ¿Y cuál es 1? Esta. La restricción, listo. Entonces sería xy más 2xz más 2yz igual a 12. Vamos a reemplazar. Les recuerdo que 1 es xy más 2xz más 2yz igual a 12. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Nos quedaría, estamos reemplazando, ¿cierto? Para dejar esto en términos de una sola función. X es igual a y igual a 2z. Y y también es igual a 2z, entonces esto nos daría 4z2. Bueno, el silencio me dice que hay que escribirlo, entonces esto quedaría 2z. No, sigue. No, profe. No, sí, queda bien, entonces 4z2. Sí. Bueno, 4z2. Más. Y aquí tendríamos que esto es 2z. Entonces quedaría 2 por 2z por z. Otra vez 4z2. Sí. Más. Y esto sería 2 por 2z por z. Otra vez 4z2. Igual a 12. Eso nos daría 12z2. Sí. Igual a 12. De donde z2 es igual a 1. O sea que z es igual a más o menos 1. Sí. Pero por la naturaleza del problema, entonces tomamos que z es igual a ¿cuánto? A 1. A 1. Si z es igual a 1, entonces y es igual a ¿cuánto?
Y es igual a 2. a 2 y x también es igual a 2. Ahí tenemos los valores de x, y, z que maximizan el volumen. Bueno, ya podemos decir que el volumen es igual a 2 por 2 por 1, otra vez 4 metros cúbicos. ¿Listo? 4 metros cúbicos. ¿Listo? Entonces, en esto consiste el método de los multiplicadores de Lagrange. Yo les voy a dejar por acá un ejercicio para que se deleiten. No, no se deleitan. Claro. No, con los de la tarea tenemos. Encontremos los valores extremos de la función. Este es para que usted lo haga. Encontrar los valores extremos de la función f de xy igual a x2 más 2y2 en el círculo g de xy igual a x2 más y2 igual a 1. Listo. Ahí les dejo esto con los multiplicadores de Lagrange. Listo. Bueno, les cuento que ya estamos terminando el tema para el tercer parcial. Quedan integrales dobles y triples. Perdón. El segundo apenas, pro. El segundo parcial. ¿Yo dije cuál? Tercero. No, yo era para ver si estaban concentrados. El segundo parcial, que según el cronograma es ¿cuándo? Dentro de 15 días. Dentro de 15 días. No sé, pro. Oh, yo miro el cronograma. Es más, ahora que estamos, miremos el cronograma. Dentro de 20 días. Vamos a mirar. A mí me cuesta creer que sea dentro de 15 días y dentro de 20. Porque es que si es para dentro de 15, estamos en Medellín, si Dios quiere, pro. No, es que según el cronograma no es para dentro de 15 ni para dentro de 20. Para dentro de 8. Es para dentro de 8 días. Ay. Eso ahí mira. Ah, sí, profe, porque es que perdimos. ¿Qué pasó? No, es que no los escucho. Yo no sé si es que le deben subir volumen allá o hablar más fuerte. Qué pena con ustedes, sabrán disculparme. Ustedes saben que uno tiene oído de águila. Oído de águila. Disculpen un momento, por favor. Bueno, vamos a parar aquí la grabación, entonces, pero no se vayan para que cuadremos lo del parcial. No siendo más, entonces me despido, pero ya ultimemos detalles con lo del parcial. 2 minuticos les pido, por favor. Gracias, Jaime.